Terminando este año hablamos nuevamente de Daniel Sancho, que se enfrenta a la tercera Navidad dentro de una cárcel en Tailandia, ahora mismo condenado evidentemente a una cadena perpetua por ese crimen a Edwin Arrieta. Ahora mismo está en una cárcel de Surat Thani, dicen que es una de las peores, acusado de haber premeditadamente asesinado al señor Edwin Arrieta, ese cirujano colombiano, un suceso que obviamente es uno de los más mediáticos en cuanto a los crímenes aquí en España, y el cómo se suceden los hechos, los documentos que se filtran, el tema de la policía tailandesa. Nos acordamos todos de aquella rueda de prensa impresionante que todo el mundo estábamos pendientes a ver cuál era la condena de Daniel Sancho. Creo que nunca un caso marcó tanto a tantas personas por cómo los hechos transcurrían y el cómo iban saliendo todas las informaciones, ¿no? Un vídeo aquí, la reconstrucción, cosas bastante llamativas. Y evidentemente ahora esta Navidad muy diferente para Sancho, alejado de los suyos, haciendo frente a esta condena, y aún hay muchísimos detractores evidentemente porque piensan que es un asesino, mientras que otras personas aún siguen creyendo que él no lo hizo, que hay algo detrás, que la policía tailandesa incurrió en ciertas cuestiones que finalmente llevaron a esa cadena perpetua, pero sin él haber hecho tal cosa. Y es que es cierto que hay algunos puntos dentro del caso que a nosotros siempre nos llamó muchísimo la atención por aquí, que no entendíamos muy bien el cómo habían transcurrido esa cronología de hechos y el por qué Daniel Sancho, cuál era la motivación para llegar a acabar con este hombre Edwin Arrieta. El sistema judicial tailandés sabemos que se rige por algunos principios, que se atiene estrictamente a pruebas y no dan pie a consideraciones emocionales, ni mucho menos, y mantuvieron una postura inflexible ante este caso. También hace unas semanas atrás teníamos que la Casa Real tailandesa podría llegar a salvarle de la condena a Daniel Sancho. Estos eran algunos titulares que iban saliendo poco a poco. Y a esto había que sumarle también que el abogado tailandés del prestigioso despacho de Fernando Oca en Bangkok era rápidamente sustituido por Marcos García Montes. Y luego tuvieron otros abogados, ¿no? Este señor era Kun Anand, ¿no? Anand Chhaipiravat o algo así. Y básicamente este hombre decía que podía llegar a conseguir la cadena perpetua, ¿no? Que, bueno, finalmente es lo que se consiguió, pero mucha gente decía que esto fue el mayor error de Rodolfo Sancho en cuanto a los abogados, porque trabajaban más desde España. Bueno, unas consideraciones que mucha gente llegó a decir en su momento. Hubo muchas críticas, ¿no? a la labor de los abogados. Denuncias, demandas de por medio entre unos y otros, también con youtubers. Bueno, un caso que evidentemente marcó un antes y después en todo el tema de algunos abogados que son muy prestigiosos aquí en España, evidentemente muy mediáticos, y que tuvieron muchos problemas con periodistas, con la prensa, de un lado, de otro. Y la verdad es que se llegó, creo que a puntos muy extremos quizás en cuanto a crítica, si podemos hablar a algunos despachos, ¿no? Hablamos de García Montes sobre todo, de Carmen Balfagón, ¿no? de Balfagón y Chipirrás, también otros abogados que estuvieron ahí de por medio, y otros que hablaron por detrás también. Bueno, Ospina, evidentemente. Este fue un caso en un momento dado, unos meses bastante largos, muy de abogados. Muchísimo, en el cual no paraban de salir aquí y allá, y al final pues fue un mediatismo que enganchó a muchísima gente, y eso hizo también que la crítica sobrepoblara, ¿no? Todo este caso entre televisiones y por supuesto aquí en YouTube. Vamos a ir viendo un poco. Canal Sur hizo un especial de los 2 años del crimen de Daniel Sancho. Pese a que hay algunos temas que no son nada agradables, siempre es un lujo y un placer recibir a Patricia Torres. Patricia, muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Bienvenida a una semana más. Hoy, como cada jueves, tenemos un crimen
una historia. Y hoy analizamos uno de los casos más mediáticos de los últimos años, el caso de Daniel Sancho. Así es, agosto de 2023, Daniel Sancho, hijo del famoso actor Rodolfo Sancho, asesinó y descuartizó al cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla de Copacabana. Sancho confesó inicialmente haber desmembrado el cuerpo de este cirujano, aunque su defensa alegó durante el juicio que la muerte fue accidental durante una pelea. El 29 de agosto de 2024 fue condenado a cadena perpetua por asesinato premeditado, ocultación de cadáver y destrucción de documentación ajena. Evitó la pena de muerte gracias a su colaboración durante la investigación. El pasado mes de julio, su defensa presentó un recurso de más de 480 páginas para cuestionar la premeditación de este crimen. Daniel cumple su condena en la cárcel de Surat Thani y está a la espera de que el Tribunal de Apelaciones de Tailandia resuelva el recurso presentado. Hoy, en Un crimen, una historia, nos acompaña uno de los que más sabe de este caso, uno de los primeros periodistas que se desplazó a la isla para cubrir el trágico suceso. El malagueño Joaquín Campos ha llevado a cabo una exhaustiva investigación entrevistando a decenas de personas vinculadas a ambos protagonistas, profundizando en todas las aristas de este mediático caso, desde la verdadera naturaleza de la relación entre Daniel y Edwin hasta el comportamiento de sus respectivas familias, pasando por las estrategias legales de los abogados, las implicaciones económicas y el futuro que le espera a Daniel en prisión. Joaquín Campos, periodista experto en este caso. Joaquín, muy buenas tardes. Buenas tardes desde Camboya, desde Asia. Un saludo a todos. Oye, con Joaquín Campos, que siempre lo entrevistan ahora para hablar del caso Daniel Sancho, o sea, está como prácticamente el periodista y escritor que sale siempre, ¿no? Al que siempre acuden. Bueno, no sé, al final, como sobrepobla muchos medios de comunicación, sacó un libro y todo eso, pues siempre lo llaman a él, ¿no? Pero es cierto que me estabas comentando el otro día que tenía varias denuncias, ¿no, Joaquín Campos? No sé muy bien qué pasó. Recuerdo que por el tema del libro hubo una denuncia, ¿no?, de Carmen Balfagón por derecho al honor. No sé si también Chipirrás y otras personas denunciaron a este hombre, pero ahí o este hombre tiene bastantes problemas en España con este tipo de denuncias que bueno, le salieron después de que esa editorial sacase a la luz el libro, que bueno, nosotros cuando salió ya comentamos por aquí, ya dijimos lo que nos parecía. Buenas tardes, efectivamente sabemos que hay un poquito de retraso en el sonido, pero es que está Joaquín en Camboya, bastante lejos de Andalucía en estos momentos. Joaquín, ¿cuál es el porvenir que podemos pronosticar para este hombre, para Daniel Sancho? ¿Crees que va a prosperar el recurso que se ha presentado o algunos de los recursos o de las estrategias de su defensa? Bueno, el futuro se lo gestó el día que decidió organizar esa masacre, ¿no?, contra Edwin Arrieta. Tailandia no es un país conocido por las variantes a la hora de apelar, ¿no?, de las instancias superiores para que se modifiquen las iniciales. Esto no son los países democráticos que conocemos, en donde de pronto el juzgado de primera instancia te dice blanco y el Tribunal Supremo negro, y así viceversa. En Tailandia, puedo asegurar que eso no existe, lo saben perfectamente todos los protagonistas de esta historia, y todo lo que está haciendo es un circo. Da igual que la apelación tenga 480 páginas, no tiene que ver con el número de páginas, sino con la concienciación de que hay algo nuevo o algo novedoso, o algo que podría hacer al juez doblar la rodilla, y no existe absolutamente nada, ¿no? La situación es tan clara como que el propio sentenciado ¿cómo se dice? A toda su vida en prisión, que no me sale la palabra ahora, a cadena perpetua, perdón. Uh-huh. Sí, esto de hablar en inglés a veces es un problema, a cadena perpetua. Pues él sabe perfectamente que él en los días iniciales reconoció los hechos y los reconstruyó explicándolo taxativamente, ¿no?, todos los detalles, y eso pues el tribunal tailandés lo sabe, y de ahí es muy difícil salir, ¿no?, o imposible. Joaquín, buenas tardes, encantada de saludarte de nuevo. Tú has insistido hasta la saciedad al poner el tema económico en el epicentro del móvil del crimen de Edwin. ¿Crees que el móvil del crimen está claramente establecido o sigue siendo una incógnita? Bueno, como todos los móviles de los crímenes, son incógnitas hasta que no se reconocen en su totalidad.
Siempre la duda queda sembrada. Y por cierto, buenas tardes también y encantado de estar aquí otra vez. Pero hay algo que la gente debe entender. La mayoría de los crímenes en la historia de la humanidad han tenido que ver por dinero o poder, nada más. La vida es tan simple como eso, ¿no? Y sí, yo estoy convencido, lo explico en mi libro Muerte en Tailandia, y lo podría explicar en una charla, en un quórum ante 1000 personas o ante vosotros en una cafetería tomando un café, las tres o cuatro personas que seamos. Es un caso preclaro que tiene que ver con intereses económicos. En una entrevista póstuma, que de esto se habla muy poco, Edwin Arrieta, el cirujano y doctor Edwin Arrieta, ya explicó. Esa entrevista se publicó justo después de su fallecimiento y se realizó justo unos días antes de que aconteciera el macabro suceso. Él ya explicó que estaba invirtiendo en España en una vivienda, que iba a ser también despacho como médico. Bueno, creo que se refiere a una entrevista en el Hola, ¿no? O algo así. De Edwin Arrieta, esto salió. Era como una entrevista, aparecía justo en esa revista. Y ahí decía, ¿no?, las inversiones que tenía y también algo de Dubái, si no me equivoco, y la motivación de Daniel Sancho para cometer este crimen a mí siempre me ha parecido un total misterio y hay algunos puntos que parecen no encajar. Joaquín Campos decía que tenía informaciones sobre un dinero y todo eso. Finalmente, cuando va a dar la información sobre este aspecto, no hay pruebas contundentes para asegurar lo que está diciendo y por lo tanto cuando decimos cuál es el móvil del crimen de Daniel Sancho y Joaquín Campos intenta explicarlo exhaustivamente, se queda a medias o no es capaz de explicarlo del todo. Entonces creo que son las dudas más grandes que hay del caso Sancho. El tema del dinero, si realmente se había enviado un dinero o no, porque las transferencias que hay son muy bajas, o sea, no tiene mucho sentido. Falta ahí pruebas contundentes que avalen lo que dice el escritor Joaquín Campos, porque por el momento no hay indicios que avalen dicha hipótesis acerca de lo que él piensa, ¿no? Y en un negocio de restaurante con, él decía, un amigo de máxima confianza. Cualquier persona que está comentando eso está claro que tiene algún dinero a invertir, ya sea propio o ajeno, y eso nunca ha aparecido y se ha comentado en muchísimos pues debates, noticias y tal, y jamás se ha dicho, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando más que de una posibilidad, evidentemente si nadie la justifica. Hay una persona que no puede decirlo porque está muerta, desgraciadamente, y la que está en la cárcel tampoco lo va a reconocer. Por lo tanto, es una cuestión que aunque parezca meramente especulativa, con los datos que tenemos, creo que es bastante evidente que hay una razón, y esa razón podría ser el dinero. Y hay un dato importante que no figura en el sumario y que a día de hoy no tiene respuesta y que tú lo has planteado. ¿Dónde durmió Daniel la noche anterior a su llegada a Koh Phangan? ¿Por qué es tan relevante esta información, Joaquín? Bueno, realmente yo lo planteé como curiosamente como una irrelevancia, porque él ya sabía a dónde iba a llevar al matadero a su pareja, a Edwin Arrieta. Pero sí que me llama la atención en un país como Tailandia, que conoce todos los vericuetos y todas las cámaras en los aeropuertos, el control de pasaportes, el alquiler de la moto, que nunca haya descifrado ese momento. Edwin Arrieta estuvo en un hotel Marriott de baja gama, no el de 5 estrellas gran lujo, pasando la noche antes de que lo mataran. Bueno, Tailandia tampoco explica o dio detalles de lo que hizo Daniel Sancho cuando llega a la isla. O sea, el tema de las fotos en el sitio este de Muay Thai, que él había ido allí, eso Tailandia no lo saca. O sea, eso lo sacó Axel Blaze en exclusiva, lo sacamos por aquí en este canal. Y no, o sea, no hubo ninguna fotografía ni absolutamente nada de Daniel Sancho en este lugar, aún habiendo cámaras evidentemente y seguramente lo tenían, pero ellos no lo sacaron. Hay algunas cosas que ellos se guardan, incluso del tema del otro hotel. Acordaos de la Nantara, hay algunas fotos, pero nunca se muestra como fotografías de ese hotel. Ellos guardan el turismo y evidentemente allí esos hoteles tienen una importancia muy grande, ¿no? Del Panbimán, por ejemplo, y del otro hotel no hay prácticamente nada
de fotografías, ni en el sumario, etcétera. Y eso que Daniel Sancho supuestamente una noche la pasa en ese hotel de lujo, ¿no? Y también está en la Nantara, o allí se iban a quedar. Y no hay fotos de ese lugar, o prácticamente no lo hay. Entonces, esto es algo que muchas veces cuando hablamos de la cronología es como que la policía tailandesa corta o entremezcla algunas cosas que quizás no deberían haberse hecho de esa forma, pero claro, por el tema del turismo, por ese tipo de cosas, y al final siempre lo veíamos en los titulares de la policía y los medios tailandeses, decía el crimen de los turistas españoles, o sea, cuando realmente ni siquiera se sabía nada. Porque para ir a Koh Samui, cuando llegas a un viaje extranjero, tienes que hacer noche en Bangkok, porque los vuelos son tan largos que al final, ¿me entiendes? Tienes como 12-14 horas en la capital. La policía demostró en el sumario que Daniel Sancho estuvo ahí también esas 12-14 horas, pero nadie ha sabido decir en qué hotel estuvo. Y se plantean varias hipótesis que en teoría todas deberían ser normales. Una, que se quedara a dormir, pues es muy típico en Tailandia que te vas a dar un masaje porque estás cansado y pides dormir y te quedas ahí, no tienes que dar el pasaporte. Otra opción es que se quedara en casa de algún conocido, amigo o una amiga o quien fuera, ¿no? Y otra es que pasara la noche sin dormir, cosa que es la menos sorprendente porque él estaba preparando un golpe y ese golpe necesitaba de descanso, y más después de un viaje transatlántico o transcontinental, como es viajar desde España a Tailandia. Lo que sí queda claro es que no es habitual en un país, en Asia, país de control, países con control, en los hoteles, en las bocas de metro, en los aeropuertos, que no haya quedado registro de donde estuvo Daniel. Es muy llamativo. El caso de Daniel Sancho, Joaquín, el hecho de que Daniel sea un personaje público en España, ¿le ha beneficiado o le ha perjudicado de alguna forma en Tailandia? Bueno, Daniel Sancho no era personaje público, hay que explicarlo hasta que mata. El personaje público sería el abuelo, ¿no? Y luego el padre, si me permitís el tal, pero él se ha convertido ahora mismo en una persona mucho más famosa, tristemente, ¿no? Claro, pero en cuanto que se produce el crimen, estalla el caso en los medios de comunicación por su familia, claro. Sí. Por eso decía la injusticia de la vida, ¿no? El Sancho Gracia, que fue un actor maravilloso, y que hoy conozcamos más al nieto por un asesinato que al abuelo o al padre, que también interpreta, ¿no? Por eso decía, era como intentar halagar a los que realmente cotizan, trabajan, estudian y hacen cosas, ¿no? Y me decías la pregunta, disculpa. Si le había beneficiado o perjudicado el revuelo mediático que en España se organiza desde el minuto uno de conocer el caso y el crimen. Ese es el gran error del equipo de defensa, de Carmen Balfagón, de Marcos García Montes, de Ramón Chipirrás, del padre, que decide que ellos sean los defensores de su hijo, ¿no? Defensores entre comillas, porque no podían ser los defensores. Estaban ejerciendo en España, no tienen licencia en Tailandia, ¿no? Pero ese es el gran error, ¿no? El hecho de mediatizar, hacer mediático el asunto. ¿Por qué? Porque Tailandia, el pragmatismo y el conservadurismo asiático es absoluto. O sea, en el momento que algo traspasa fronteras, es una señal para que se pongan colorados, para que se asusten, para que digan, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta prensa? ¿Por qué hay tantos medios? Estamos asustados. Y yo creo que ese ha sido el gran error. El gran error, porque si se hubiera llevado con un perfil bajo, no digo que la sentencia hubiera sido diferente, porque está claro que Daniel Sancho mató y asesinó premeditadamente a Edwin Arrieta, pero diríamos que a la hora de haber buscado de una manera un poco más ecuánime, no digo ecuánime, laxa, una posibilidad porque es extranjero, porque vamos a ver, porque no queremos problemas, esas cosas acontecen en Oriente con los occidentales. No quieren que las penas capitales pues recaigan sobre ellos, porque es una muy mala publicidad para un país que su Producto Interior Bruto en su mayoría tiene que ver con el turismo. Bueno, prácticamente dijeron que lo habían condenado a muerte, pero bueno, por la colaboración de Daniel Sancho, gracias a eso, finalmente pues lo que tuvo es la cadena perpetua, ¿no? A ver, de Joaquín Campos, lo que salieron muchas cosas, ¿no? Últimamente, después del libro, aún él siguió publicando un montón de cosas, hizo muchísimos directos también en su canal, o sea, prácticamente solo habla de este caso. Él habló de una clínica en Marbella, de restaurantes, de yates en Puerto Banús, y que básicamente a Daniel Sancho y a Edwin Arrieta le gustaba mucho Marbella, ¿no?
la estética de la ciudad para montar esa clínica, ¿no? que decían, y que ahí iban a hacer pues muchos proyectos juntos. Que mostraron diferentes fotografías instantáneas en restaurantes de lujo en la playa. Por ejemplo, habíamos visto aquella, ¿no? que creo que había salido en Mañanero, si no me equivoco, y que esa era la vida que le encantaba llevar a Daniel y a Edwin, ¿no? Le gustaban la buena vida, vivía en los reservados de las discotecas, viajando de un lado para otro, comiendo en restaurantes. A ver, obviamente ya lo vemos en su Instagram, que todos son críticas a restaurantes muy caros en alguna ocasión. Y la pregunta del millón que decía Joaquín Campos es qué había ocurrido para que ninguna de las dos partes hable del dinero. ¿Cuánto dinero había ahí de por medio? ¿Por qué no se habla de esto? ¿Y qué pasa con el tema de las cuentas bancarias de los dos, ¿no? Y si hay otras personas que, por lo que decían, también era algo clave. Él hablaba de algunos políticos, amigos del señor Arrieta, cómo esta persona, ¿no? tenía tantos personajes en Colombia tan importantes detrás, si había recibido algún dinero por parte de ellos o había ahí algo extraño, ¿no? Incluso creo que Joaquín Campos habla de lavado de dinero, bueno, muchas cosas que él fue exponiendo después de su libro, ¿no? Creo que había sido en un diario, que ahora mismo no recuerdo el nombre de este diario, pero empezó a colocar un montón de artículos, ¿no? del escritor Campos, y ahí, bueno, básicamente creo que salieron de las cosas quizás pues, más interesantes para ir analizando y ir intentando descifrar si en alguna ocasión dice la verdad, si en otras pues está montando cosas que en realidad no tienen mucha base. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que él decía de las alianzas que llevaba Edwin Arrieta. O sea, que Edwin Arrieta se planta allí el día 2 con unas alianzas para hincar rodilla a Daniel Sancho. A ver, esto yo personalmente no... ¿hay alguna base para acreditar esto? ¿Hay, no sé, alguna foto de las alianzas? ¿Alguna tienda donde las haya comprado y un boleto sobre esto? ¿Una testigo que diga algo así parecido, que su amigo Edwin Arrieta o su familiar llevaba unos anillos para pedirle casar a alguien? No sé, sinceramente, creo que no hay muchas cosas para acreditar las teorías y las historias que contó Joaquín Campos en algún momento. Buenas tardes, noches a todos, gente, ¿cómo estáis? Tenemos que comentar hoy cosas sobre el caso Daniel Sancho. Y es que ha habido algunos periódicos, por un lado, que han felicitado a Rodolfo Sancho, que desde aquí le mandamos las felicitaciones por ese 50 cumpleaños que cumplía, me parece que hace unos 2-3 días, si no me equivoco, creo que era el día 14 de enero. Cumplía 50 años el padre de Daniel Sancho, actualmente encarcelado en Tailandia con esa condena a cadena perpetua, y viene Joaquín Campos. O sea, es un cumpleaños un poco amargado, por así decirlo, porque me parece que dentro de un par de semanas viene ya el libro de Joaquín Campos, el reportero o escritor, como él se autodenomina, que antes era chef, por cierto, que él dice, no, es que yo era chef, pero Daniel Sancho no lo era, ¿no? Y es un poco alguna de las frases que dice en algunas entrevistas, que de hecho ahora vamos a intentar analizar una de ellas, que hemos hablado con un podcast y tal, pero bueno. Titulares que salen por aquí en medios que dicen: los errores antológicos de Daniel Sancho. No solo planeó el crimen, creyó haber perpetrado el crimen perfecto. Yo la verdad es que este tipo de frases de Joaquín Campos me parece que tienen como muy poco sentido. O sea, criminológicamente hablando, o sea, que Daniel Sancho creyó haberlo hecho perfecto, habiéndose dejado una mochila con un cuchillo allí, con unas gasas de sangre en el Anantara, que no va a buscar un montón de cosas, que si va aquí con estas chicas allá.
que supuestamente incluso dicen que las lleva hasta hacia el bungalow. No sé, yo hay algunas cosas que de verdad me chocan bastante como para llegar a pensar que él creyó haber planeado el crimen perfecto. O sea, sinceramente me cuesta muchísimo trabajo llegar a pensar en esto, ¿eh? O sea, es que realmente es una chapuza. O sea, lo que hizo Daniel Sancho es una auténtica chapuza. Y si es que realmente lo hizo de esa forma, que yo tengo muchísimas dudas, la verdad, tengo muchísimas dudas de que todo fuese de esa manera. Y de hecho, a mí la prueba, fíjate que lo de la mochila con las gasas y tal, es lo que a mí me lleva a pensar en otras cosas. O sea, que él se dejase esa mochila ahí, o que digan que se dejó eso de esa manera, a mí me pone a pensar en otras cosas, la verdad. Es que no lo puedo evitar, o sea, es que es tal cual, pero bueno. Vamos a ver por aquí una entrevista que le han hecho a Joaquín Campos en este programa, voy a colocarla así. Se llama 1%. 1% el podcast. Tienen unos 5.000 suscriptores actualmente. Parece que están empezando. Y ha hecho una entrevista que tiene ya muchísimas visualizaciones. Les he preguntado si podía reaccionar a esto. Así que me han dicho que sin problema. Así que nada, vamos a ver esto y ahora opinamos. Primero la razón de que me tuve que ir por culpa de Marcos García Montes, el abogado de la otra parte, que forzó el que yo me fuera. He pasado por el Confidencial y ahora estoy muy orgulloso en Hércules Diario, donde cada sábado escribo no solamente sobre este caso, sino sobre geopolítica en Asia, y el libro Muerte en Tailandia, que está a punto de ver la luz. Cuando esta entrevista, esta charla salga a la luz, bueno, ya está en preventa, ya la gente lo está comprando. Y está el resultado de todo, de 14, 15 meses de investigación, con fuentes y con gente que he conocido que me han valido para mucho. Vale, porque ha sido un caso que ha sonado prácticamente mundialmente, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención de este caso y el por qué ha generado tanta repercusión? O sea, tiene repercusión porque hay dos nacionalidades en otro país. No, y en otro país. Primero porque es en Tailandia, que fue jugoso para Tailandia, aunque Tailandia lo ha ignorado ya. Que toda su familia, ya lo sabe todo, lo conoce todo el mundo, ¿no? Y luego porque el asesinado era un cirujano colombiano, y eso ha generado como una especie de semi-unión. De renombre encima, ¿no? Era alguien sí, conocido, sí. No era muy famoso porque los cirujanos no son futbolistas, pero diríamos que era un tipo, bueno, que tenía su... Sí, bueno, en su sector era alguien reconocido. En Colombia sí. Vale. En Chile estaba como abriéndose paso, haciendo cosas. Vale. Y parece ser también pues, que quería hacer algo en España. Esto es otra historia muy larga, no sabemos si el título se podía convalidar, si lo tenía realmente bien. Pero lo que está muy claro es que este tipo se dedicaba a la cirugía plástica de una forma u otra y había hecho muchos trabajos, había mucha gente que le conocía, incluso personas de categoría de Colombia y políticos en Chile. Yo hablé con uno, ¿no? Y entonces esto ha hecho que el caso tenga mucha repercusión en Colombia, en Chile, en Argentina, donde estudió, en México. O sea, todos los países hispanos están muy metidos en esto. Y el blanqueamiento de las televisiones en España, que ha sido horrible, es algo que algún día alguien que tenga el poder y los medios y el dinero debería investigar más que yo de lo que yo lo he hecho. Pues debería intentar buscar la razón, la raíz de por qué en España se ha insultado al asesinado y descuartizado, trabajador y responsable, y se ha admirado al asesino y descuartizador, que además se quedó con la pasta del otro. A ver, eso de admirado, realmente... A ver, es que esto, decirlo así de esta manera, no, es que se ha blanqueado la imagen y se ha admirado, o sea... Ya no es blanqueado, se ha admirado a Daniel Sancho. Me parece un poco una locura decir eso, ¿no? Cuando realmente en los medios ni siquiera existía la presunción de inocencia para el propio Daniel Sancho, ¿no? Si desde el primer minuto ya estaba condenado. Esto es algo que nosotros dijimos por aquí. De hecho, a nosotros nos parecía como muy raro todo viniendo de Tailandia, la forma en la cual eran presentadas algunas pruebas y todo eso, y por eso dudábamos tanto del cómo se habían hecho las cosas y de que una persona como Daniel Sancho hubiese hecho lo que decían que había hecho, y decir realmente que
la gente o los medios de comunicación incluso lo han admirado, me parece un poco loco eso, ¿eh? Para un supuesto restaurante que iban a abrir y otras cosas que iban a hacer juntos. Yo al final, teniendo en cuenta la familia de la que viene, no me sorprende tanto, porque al final si ejercen presión y tal, lo que me sorprende es que los medios de comunicación acepten esa presión e intenten blanquear, como tú dices, ¿no? Una situación así. Pero antes de nada, ¿qué relación había entre ellos? ¿Cómo se conocieron? Eran pareja. Eran pareja. Eran pareja, lo que pasa es que uno no tenía, vamos a ver, ¿Llevaban ya años de que se conocían? se conocieron desde hacía mucho tiempo y fueron incrementando, porque uno vivía A ver, eso de que eran pareja, la única persona que dice que eran pareja es Joaquín Campos. Es como, créanme, o sea, ¿quién dice que eran pareja, no? ¿Quién lo dice? Joaquín Campos, el único. Es la única persona que lo dice. en Colombia y Chile y el otro vivía en Madrid. Yeah. Entonces fueron incrementando las visitas, diríamos, ¿no? Del colombiano cuando estaba en Chile o en Colombia a España. Muchas veces, cada vez fueron a más, pues habría... Es que esto ya todo es especulación, pero especulación en base a mucha información y a un Eso mismo, pura especulación. O sea, lo que hace Joaquín Campos es pura especulación, pero con muchísimas cosas. A ver, yo sinceramente sí que quiero leer su libro y seguramente haya mucha información, pero lo que más hay es especulación. O sea, en todo lo que yo he visto en los últimos momentos de lo que ha hablado Campos, es especulación pura y dura. razonamiento, ¿no? Bueno, pues simplemente pues se ganó su confianza. El hombre estaba enamorado, el hombre era homosexual, pero no ejercía como homosexual en Colombia, de donde era él, una zona muy conservadora, ni en Chile. Entonces, para omitir un problema, evitar un problema en el trabajo, él era un cirujano de cierto renombre, lo que él hizo fue esconder su sexualidad, que prácticamente nadie conocía. ¿Y dónde él se permitía el lujo de poder estar con hombres? Pues en Madrid. Además hablaban el mismo idioma. Hizo más cosas en otros países, ¿no? Y de paso en Madrid pues tuvo la oportunidad, o él creía que podría extender su negocio y todas estas cosas. El otro simple y llanamente se aprovechó de él, porque realmente yo creo que ni estaba enamorado ni nunca lo estuvo. Pero se aprovechó de un tipo que venía desbocado, con dinero, con la idea de montar negocios, entre ellos un restaurante, porque Daniel Sancho, aunque se haya dicho que chef, no es chef, pero ha estudiado cocina. Él no ha ejercido como chef. Ya te he contado antes lo que es ser chef. Chef no es estudiar algo y decir que eres chef, ni hacer prácticas 10 minutos en un restaurante. Chef es... Bueno, ahora va a decir que él sí que era chef, que se levantaba a las 5 de la mañana, que había trabajado 14 horas. Bueno. No puede serlo, un tipo muy gourmet, ¿no? Un tipo que iba a restaurantes cada vez más de estrella Michelin y todas estas cosas. Le gustaba O sea, que tenía un nivel de vida... mucho más alto que el de sus ingresos. Y ahora se empieza a entender, ¿no? Se empieza a entender cómo es posible que una persona tuviera ese nivel de vida, ¿no? Y sobre todo en el último año y pico de vida. Pero... En el último año y pico de vida libre, porque él sigue vivo, Daniel está en la cárcel. Claro. Sí. Vale. Porque hasta ese entonces no contaba con el respaldo económico de su familia. Pues si tenía 29 años. ¿Tú crees que una persona con 29 años que no trabaja le va a pedir al padre 100.000 euros para fundírselos en fiestas y se lo va a dar? Hombre, evidentemente no. No seas. Me imagino que el padre colaboraría con él en alguna ocasión, pero estaría diciéndole, oye, chaval, te puedes poner a trabajar o haz algo, ¿no? Por lo tanto, su única fuente de ingresos era lo que... No, él creo que hacía como sus pinitos, es que no me... No, como estaba como relaciones públicas o eso decían, también trabajaba, fue a trabajar a algunos restaurantes, que si el tema del boogie, que si luego la Bohème, que había estado por allí, se le ve en algunas fotos. También muchos de los sitios con los que trabajó Daniel Sancho, estuvo de socio aquí y allá. Hay que recordar que muchos de los amigos que tenía, algunos también de la Fórmula 1, que se le ve en algunas fotos y tal, tenían como muchos negocios. Yo no sé realmente en qué estaba justamente en ese momento cada uno y tal, si cobraba por las promociones que hacía
a los sitios a los que iba, en este caso de restaurantes y tal, en las stories de Instagram y todo ese tipo de cosas, tampoco tenía tantos seguidores, ¿no? No sé cómo se montaba todo eso, pero bueno, sí, tenía o trabajaba de relaciones públicas, por lo que habían dicho, en esas discotecas de Madrid. Esa es la palabra ahora, como comercial, ¿no? ¿Cómo se dice? Relaciones públicas de discotecas de alto standing de Madrid. Los reservados y ahí. Pero cuando vas en yates, viajas a muchos países, estás en restaurantes y tal, ahí falta dinero, falta procedencia. Eso no es porque tu abuela, porque tu madre o tu padre te dan de vez en cuando, o porque tú has conseguido vender varias mesas de VIP en discotecas carísimas de Madrid. Ese nivel de vida tenía que ver con ingresos continuados de buen dinero contante y sonante. Vale. Hemos hablado de que por parte de Edwin sí que había cierto enamoramiento, digamos. Estaba absolutamente enamorado. Absolutamente enamorado. Y por parte de Daniel... Creemos que no, porque si lo mata y lo descuartiza... Pero sí, pero mi pregunta es... Ocultaba la relación. Vale, ocultaba la relación, pero porque realmente lo que no quería de cara a su familia, etcétera, era que se desvele que tiene una relación, o porque realmente no sentía nada por él y lo que quería era realmente aprovecharse. Yo quiero entender que hoy día en España, y más si tu padre es actor, si una persona es homosexual no ocurre nada, ¿no? No. Tú llegas y dices, mira, tengo un novio, me gusta y tal. Que esa es justo la justificación que... Claro, pero yo creo que él no lo hace público por dos razones. Una, porque él no quiere que se le relacione con hombres teniendo sexo. Y la otra, porque estaba cantado que había un desnivel total entre un señor enamoradísimo y dando dinero para supuestos negocios, porque iban a abrir un restaurante, entre otras cosas, y alguien que no trabajaba y que vivía buena parte del tiempo en salidas nocturnas con sus amigos. A ver, y luego también que tenía una relación, ¿no? O sea, Daniel Sancho, al parecer, por lo que dicen, estaba de relación con Laura Menoyo, ¿no? Que ahora está todo el tema de las amenazas, que si hay vídeos amenazando Edwin Arrieta supuestamente a la novia de Daniel Sancho y a y todo ese tipo de cosas. De hecho, en el juicio Daniel ya hace algunas declaraciones que van un poco por ese estilo, ¿no? Y la Politei, como yo decía, también había dicho algo sobre ese estilo. Si Daniel Sancho es bisexual o si le gustaban los hombres y las mujeres y todo eso, bueno, pero él como tal estaba de relación con esa persona, eso es lo que parecía, ¿no? No, te quiero decir, pero quizá era como un poquito el motivo por el que... No. Nada, ¿no? Cero. Vale. Bueno, vale. Eso estoy opinando, ¿eh? O sea, habría que preguntarle a él, pero no. Bueno, lógicamente. Vale, ¿en qué momento un poquito empieza ya a tensarse la relación entre ellos y cuál es el motivo? Mira, la relación nunca se tensa, que esto es lo bueno. Jamás hubo tensión en esa relación. Bueno, algún día habría alguna pelea, imagino, pero ellos hasta el día que quedaron como una relación de amor, en un bungalow, en Tailandia, el día de la luna llena, en un hotel de lujo. O sea, nadie va a romper una relación y se hace 12.000 kilómetros, ¿no? O sea, es que me parece... a Joaquín Campos yo a veces no le pillo muy bien por dónde quiere ir. A veces me digo, ostras, me va a llevar a una teoría sobre este caso que yo a lo mejor tenía hace un tiempo. Pero luego te lleva por otros lados diciendo unas cosas que creo que como que no guardan como mucha relación. Y luego, por ejemplo, aquí te dice, no, es que quedaron como una pareja, una relación amorosa. Iban a verse a Tailandia, pero Daniel Sancho ya tenía premeditado y planeado acabar con esta persona y luego irse y llevarse todo el dinero. Es como... me parece como muy surrealista, muy extraña toda esa teoría. Creo que le faltan demasiadas cosas, demasiados flecos. Creo que hay muy poco para llegar a entender el caso de esa manera.
Y creo que así no lo entiende nadie el caso. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Y por eso nos lleva a otras cosas, ¿no? A imaginarnos otros... a tener otros pensamientos, o incluso lo que dice la defensa, lo que dice Daniel Sancho, de que llegó allí, pasó esto, él no quería tener esta relación y por eso se produce esos encontronazos, no sé. Es que no habían tenido nunca ningún problema. ¿Sabe Joaquín Campos algo sobre eso? De cómo era toda su relación. ¿Sabe todos los movimientos de Sancho y de Edwin Arrieta? ¿De cómo fue su relación en todo ese tiempo? No sé, creo que no, la verdad. Podrás entender, ¿no? O sea, en una especie de viaje de novios calculado al detalle, incluso en la fecha, porque ese día era la fiesta de la luna llena, que la isla de Koh Phangan es la más importante del mundo para organizar ese tipo de fiestas, donde la gente, bajo la luz, el influjo de la luna, se dan anillos, se piden la mano, se piden salir, se dicen o se toman el... Sí, o van de fiesta, simplemente. O les gusta ir a ver Muay Thai, ¿no? Es que, o sea, se piden o sea, se dan anillos bajo la luz de la luna y no sé qué. Eso sí, eso está muy bien para lo que sería el libro de Joaquín Campos y tal, para las novelas, pero bueno, para la realidad del caso... LSD y hacen todo eso o lo que sea, ¿no? Pero quiero decir que es un día muy importante. En un hotel de lujo buscaron todo aquello, evidentemente no lo buscaron para pelearse, porque nadie se estaba peleando. Han salido a la luz los mensajes que se enviaron las horas antes hasta que ocurrió la masacre, ¿no? Y los mensajes son, pues como el que tú me has enviado a mí para que venga aquí. Nosotros no tenemos relación, pero entiéndeme, ¿no? Sí, mensajes sí. de hola, chiqui, ¿cómo estás? Oye, que se está lloviendo, se ha abierto el día para ti, qué bien, oye, he hecho todo esto por ti, me he recorrido medio mundo, decía el colombiano, ¿no? O sea, eran unos mensajes donde no se adivinaba ni el más mínimo trazo de que estaban enfadados o iba a ocurrir algo extraño. La idea era quedarse allí X días juntos, disfrutando de las vacaciones, Iban a ¿no? estar un día. Un día, para verse, Para reencontrarse y... bueno, ya lo expliqué yo, esto en Hércules, en La Razón y en el libro viene ahora, porque Edwin Arrieta, para acelerar su proceso en España, se iba a hacer pareja de hecho con él. O eso es lo que él creía. Tú sabes que te puedes hacer pareja de hecho y automáticamente tienes los permisos para estar en España trabajando. Entonces el tema es muy grave, ¿no? Porque tú imagínate que tú crees que estás enamorado de una persona y esa persona está enamorada de ti. Esa persona organiza en el día más especial de esa isla la luna llena y en un hotel que tú has pagado, por supuesto no pagó el español, pagó el colombiano, hotel de lujo, que luego lo cambió porque le interesó más matarlo en el otro sitio, ¿no? O sea, tú cuando vas a ese viaje, tú lo último que te imaginas es que te van a matar y te van a descuartizar. Y menos la persona con la que tú crees que tienes una relación. Es que la traición es muy fuerte. Claro, porque... ¿Me entiendes? ¿No? O sea, la gente que te va... Para intentar entenderlo, ¿no? O sea, no sé qué género sexual tienes ni me interesa, pero si es hetero, imagínate que te vas con tu novia al Pirineo a esquiar un día muy especial y que le vas a dar un anillo y que haces una cosa así, ¿no? O sea, Claro. lo que menos esperará esa persona es... Pero ¿cómo es posible, no? Porque si viene de una... Qué sensación, ¿no? En la persona a la que quieres que esté haciendo eso, ¿no? No sé los segundos que debió estar consciente y vivo Edwin Arrieta hasta que perdió la vida, ¿no? Y perdió la conciencia y se dio cuenta de que la persona a la que amaba le estaba dando una paliza de muerte, ¿no? O sea, si ya cuesta aceptar eso o darte cuenta de lo que está pasando, o sea, si ya te sorprende que una persona, aunque lleves tiempo teniendo rifirrafes, ciertos problemas o cierta tensión en la relación, si ya ni no te imaginas ni se te pasa por la cabeza que puedas... Bueno, a ver, veo que el podcast es más bien como un poco especulativo en cuanto a la relación primero, segundo, a cómo sucedieron las cosas y tercero, bueno, Joaquín Campos, a mí me parece que está bien que lleva el caso de una forma en la cual él intenta explicarlo de esa manera,
pero luego creo que en algunas cosas es como que se queda, ¿no? O sea, no llega hasta el fondo en ninguna ocasión, ¿no? Que si en la cuenta bancaria luego no se demuestra nada, ni hay absolutamente nada, la defensa dice que no existe lo de los anillos y todo eso, que llevaba los anillos de pedida, y no hay ninguna foto, ni hay absolutamente ninguna fuente que pueda llegar a acreditar que sí que había esos anillos y por eso van ese día allí. No sé, es como que da algunas píldoras, algunas cosas, pero luego de confirmación no hay absolutamente nada. Y yo la verdad, muy bien, no sé qué creer de lo que dice este hombre, ¿no? Pero bueno, veremos en su libro que va a salir dentro de muy poco. De hecho, el otro día sacaba por aquí yo un vídeo que era como... Me parece que había salido en el Confidencial el primer capítulo, ¿no? El primer capítulo de lo que sería Muerte en Tailandia, del caso de Daniel Sancho por parte de Joaquín Campos. Así que estaremos muy atentos a ese libro, a las cosas que salgan actualmente. Tenéis el podcast de 1%, que está haciendo buenísimas entrevistas. Creo que había hecho algunas a Abraham o algo así de supervivientes. Y bueno, algunas entrevistas más que tienen por ahí súper interesantes en su canal. Y nada, como siempre, like, suscribiros al canal con la campana. No olvidéis, como siempre, dejarme por aquí en comentarios qué es lo que opináis de este y otros temas. Y nos vemos luego con un último vídeo.